Ok, vamos a continuar entonces con la lección número 8, el mensaje que vamos a enseñar. ¿Qué mensaje vamos a dar? ¿Qué es lo que vamos a enseñar? Bueno, en esta lección vamos a ver 4 temas. En primer lugar, la elección del material de estudio. En segundo, la preparación de ese material. En tercer lugar, la redacción. Y en cuarto, la redacción del material, continuación. Muy bien. Vamos a comenzar entonces con el tema número 1, la elección del material de estudio. La introducción a esta lección nos habla acerca de la responsabilidad que tenemos como maestros de poder nosotros mismos preparar el material que les vamos a dar a los chicos. Muchas veces en cuanto al material es difícil conseguir material, realmente es difícil. Se generan situaciones complicadas cuando queremos mucho de ese material trasladarlo a nuestro contexto, y la verdad que a veces es un verdadero desafío. Por eso es bueno cuando nosotros podemos tener nuestro propio material. En la iglesia contamos con un material que es directamente pensado para las necesidades de nuestros alumnos. Así que en ese sentido, eso es una ventaja muy grande. Pero en el caso de que nosotros tuviésemos que pensar en hacer nosotros el material para poder darle a los chicos, tenemos que tener en cuenta algunas cuestiones. En este caso, vamos a ver cómo hacemos para seleccionar el material que les vamos a proporcionar a los chicos, el contenido que ellos van a recibir. En primer lugar, tiene que ser oportuno. ¿Qué significa eso? Que tiene que ser significativo para ellos, que tiene que tener un valor, que nosotros podemos, supongamos que tomamos cualquier historia del Antiguo Testamento. De ese pasaje podemos tomar muchas enseñanzas. Bueno, tenemos que tomar la enseñanza que sirva para los chicos dependiendo de la edad que nos toque. No es lo mismo extraer una enseñanza para un chico de 2 años que para la de uno de 11. Entonces, eso tenemos que tenerlo muy en claro, y por eso se refiere a esto, a que sea oportuno para el tipo de auditorio que vamos a tener. En segundo lugar, que tenga en cuenta la edad del alumno. La edad de los chicos es absolutamente trascendente, por eso es que se dividen las clases, y al dividirlas podemos tener la capacidad de enseñarles apropiadamente a cada grupo. Entonces, la edad, cuando yo voy a buscar un material o cuando yo voy a pensar en formar un material para determinado grupo de chicos, voy a pensar en las características de esos chicos, y de esa manera voy a lograr tener un material que se ajusta a las necesidades de un grupo en particular. En tercer lugar, que tenga en cuenta el nivel espiritual del niño. También esto es cierto, y también esto es algo muy complicado, sobre todo cuando tenemos en una misma clase chicos que nacieron dentro del contexto de una familia cristiana y chicos que vienen quizás por primera vez sin que jamás se les haya hablado del Evangelio. Con lo cual, hay muchísimas historias que no van a conocer, un montón de contenido que va a ser absolutamente nuevo para unos y reiterativo para otros, pero tenemos que aún así pedirle al Señor sabiduría para poder llegar al nivel espiritual en el que esté el chico, que ni sea intrascendente para uno, ni sea para el otro inalcanzable. Y en último lugar, lo que tenemos que tener en cuenta es que el material que vamos a dar no solamente informe, es decir, no solamente transmita un contenido, sino forme, es decir, que produzca un cambio de actitudes y que cambie incluso la visión de cómo el chico interpreta la forma en la que hay que vivir. Así que estas son las características que tenemos que tener en cuenta a la hora de elegir el material de estudio. Luego vamos a la preparación de ese material. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Bueno, en primer lugar, hay que planificar una dieta balanceada. Nosotros supongamos que tenemos una serie de
enseñanzas que queremos transmitirle a los chicos. Bueno, ok. No vamos a enseñarles todo el año sobre el libro de Efesios, porque claramente ellos necesitan tener un conocimiento. Miren, cuando estamos en esta etapa, los estamos formando en muchos sentidos. Y una de las cosas más importantes es que ellos puedan tener una base sólida de conocimientos. Por eso tienen que ser variados, porque sobre eso, al pasar los años, van a ir edificando el resto de sus conocimientos. Ahora, si nosotros los formamos, los recontraformamos solamente en un libro de la palabra de Dios, está bueno que aprendan mucho, pero se nos están quedando sin un montón de base. Y luego, cuando se encuentren con clases posteriores o incluso cuando lleguen a la adultez, van a encontrar que les falta mucha información. Por eso, ¿qué significa esto de una dieta balanceada, una dieta bien balanceada? Bueno, que contenga, vamos a planificar un año, ok. Entonces vamos a pensar, bueno, le tengo que dar historia, vamos a darle historia bíblica. Ellos tienen que tener conocimiento de historia, muy bien. Tienen que tener conocimiento del Antiguo Testamento y también del Nuevo Testamento. Tienen que tener conocimiento de valores cristianos. Bien, todo eso se lo podemos dar y empezamos con la variedad de las cosas, pero, atención, tenemos que hacerlo de una manera ordenada y variada al mismo tiempo para que todo esto les pueda servir, como decíamos, como fundamento. Es como cuando uno va a construir algo. Necesitamos una buena base para sobre eso luego poner el resto de los materiales. Bien, hablando de materiales, una vez que ya sabemos qué es lo que le vamos a dar, ya conocemos cuáles son los temas, ya los hemos seleccionado, ahora vamos a reunir material para eso. Hoy, gracias a Dios, disponemos de mucha información de la que antes no se contaba, con la que antes no contábamos, a través de Internet. Pero cuidado, porque muchas veces a través de Internet tenemos de todo. Y muchas veces vamos a encontrar cosas que lisa y llanamente están en contra de lo que dice la palabra de Dios. Dios nos guarde de meternos a alguna página y sacar información y luego transmitírsela a los chicos si no es información confiable. Por eso, lo mejor de todo es tener nuestros propios libros. Eso es lo ideal. O por lo menos tener un conocimiento muy fuerte de cuáles son los autores recomendados de los que podemos decir, bueno, de esto se puede tomar material sin ningún tipo de problema. Sabemos que todos los libros, todos los comentarios tienen sus cuestiones y alguno por ahí tiene algo en lo que no estamos de acuerdo. Ahora, muy distinto es que digan algo contrario a lo que dice la palabra de Dios. Así que lo ideal sería tener nuestra propia biblioteca. Eso requiere una inversión muchas veces, pero vale la pena. Véanlo de esa manera, es una inversión, porque a la hora de reunir material nos vamos a encontrar con un montón de libros que necesitamos y que si disponemos de ellos, realmente ya tenemos gran parte de la tarea hecha. Luego, relacione el estudio con la vida de la iglesia. Entonces, repasando, cuando nos ponemos a planificar qué es lo que le vamos a decir, cuál es el mensaje que le vamos a dar, cuál es el material que vamos a emplear, bueno, tenemos que planificar en principio una dieta balanceada, tenemos que reunir todo el material del que dispongamos y ahora en tercer lugar relacionarlo con la vida de la iglesia, relacionar el estudio con lo que está pasando en la iglesia. Somos una parte dentro de la iglesia, de manera que no podemos manejarnos de forma aislada. Y si la iglesia en este tiempo está hablando sobre la llenura del Espíritu Santo y sobre una vida en el Espíritu, tenemos que poder mencionar parte de eso en nuestra enseñanza para que los chicos estén en contexto de acuerdo con lo que está pasando en el resto de la iglesia, para que no seamos una islita dentro de nuestra iglesia. Y por último, no gaste todos los temas en un mes. Imagínense, como dijimos al principio, que ya tenemos seleccionados unos cuantos temas. No tenemos que largar toda la artillería de una sola vez y en el primer mes, sino que hay que ir dosificándola, es decir, yendo de a poquito. ¿Por qué? Porque además, si nosotros tiramos tanta información de golpe, los chicos se van a quedar con muy poco porque hay un proceso,
hay un tiempo para que ellos puedan asimilar la información que les vamos entregando. Por eso es muy importante ir de a poco, no emocionarnos con esto y poquito a poquito ir mandándole toda la información que hemos preparado para el trimestre, para el semestre o para el año. Muy bien, tema 3, que se relaciona con el tema 4 también, la redacción del material. Ahora que ya tenemos todo, ¿cómo hacemos para empezar a escribir? Bueno, antes de escribir, 3 cosas a tener en cuenta. En primer lugar, conocer a fondo la historia que vamos a relatar. Eso quiere decir, hay una serie de recomendaciones con respecto a cómo tenemos que leer la historia para poder extraer mejor sus enseñanzas. En primer lugar, leer la historia para una comprensión general. Lo primero que hacemos es leer para adquirir los conceptos generales, de qué trata la historia y demás. En segundo lugar, vamos a leer otra vez, pero prestando atención ahora a los personajes. Es muy importante cuando le contamos la historia de los chicos, entender bien cómo son los personajes, quiénes son, qué rol tiene cada uno. En tercer lugar, leer otra vez, pero observando ahora la acción y los conflictos. Cuando a los chicos les relatamos la historia, y eso lo vamos a ver también, es importante para ellos cuando hay acción. Ellos quieren ver que haya acción. Bueno, eso tenemos que descubrirlo al momento de leer la historia. Pero fíjense, ya lo estamos leyendo 3 veces y en cada momento nos referimos y observamos en particular algún rasgo de esta historia. En cuarto lugar, leemos otra vez, pero ahora para descubrir diferentes escenas, también para que nos ayude a nosotros al momento de contar la historia a poder contextualizar y que los chicos puedan entender dónde pasó eso, cómo es que pasó, en qué lugares fue pasando todo. Y también nos va ayudando el hecho de leerlo tantas veces a fijar bien la historia. No podemos nosotros ir con inseguridades o inventar parte de la historia. Esto es la palabra de Dios. Necesitamos conocerla, pero a la perfección. Y la última vez que la leemos, la quinta, lo que vamos a tratar de descubrir son los gestos de los personajes. ¿Para qué? Para que nosotros podamos replicar esos gestos y sea de alguna manera bastante dinámica nuestra forma de relatar la historia. Bien, en segundo lugar, tenemos que decidir cuál es la verdad que deseamos resaltar. Es algo de lo que habíamos hablado. Cada historia contiene varias verdades. Cualquier historia bíblica puede tener un enfoque diferente. Así que tenemos que elegir dependiendo de la clase que nos haya tocado y de acuerdo a eso extraer una enseñanza en concreto. No nos conviene sacar varias enseñanzas porque después no le queda nada a los chicos. Tenemos que ir a una enseñanza en particular. Ese va a ser el objetivo de la clase, ese es el propósito hacia donde queremos llevar a los chicos y que al salir ellos de la clase se vayan con eso en particular en el corazón. En tercer lugar, hacer un borrador con las principales ideas. Esto es muy importante porque antes de escribir vamos a poner en un papel un montón de ideas que se nos vengan a la mente. No importa si están todas desordenadas, luego las iremos ordenando, pero en principio y por lo pronto hacer un pequeño borrador. Es un borrador nada más con muchas ideas que tenemos ahí en mente que el Señor nos va trayendo por medio de su Espíritu. Y la otra parte, que corresponde al tema 4, nos indica de qué manera se debe escribir la lección o la historia. En primer lugar hay que presentar la historia. ¿Qué significa esto? Que tenemos que dar los rasgos generales de dónde se sitúa la historia, quiénes son los personajes, para que ellos puedan entender un poco la escenografía. Lo ideal cuando contamos una historia es tener la claridad suficiente como para que los chicos sean trasladados al lugar de los hechos. La manera en la que ellos, acuérdense que los chicos tienen mucha imaginación, entonces la manera en que nosotros podemos llevarlos hasta ahí es por medio de una historia contada de tal manera que los traslade al lugar mismo de los hechos. En segundo lugar, plantear la acción.
Esto significa plantear el problema, ¿sí? Vieron que en las historias siempre hay un nudo, siempre hay una situación complicada. Bueno, cada historia que vamos a relatar va a tener su situación complicada. Tenemos que identificarla nosotros y poder mostrarle a los chicos dónde está el problema. Aparte que a los chicos todo lo que tenga que ver con acción les encanta. Y en tercer lugar, escribir el desenlace. Muy bien, acá es donde estuvo el problema, le decimos en el paso número 2, pero en el tercer paso les decimos, pero se solucionó de esta forma. Y obviamente nosotros de lo que hablamos es de la palabra de Dios, y entonces como hablamos de la palabra de Dios, vamos a hablar de su autor. Entonces, si bien los héroes bíblicos, aquellos que han hecho grandes cosas, las han hecho en el nombre de Dios y con el poder que Dios da. Entonces, cuando estamos, por ejemplo, relatando la historia de David y Goliat, no vamos a darle el crédito a David y no vamos a decir porque David era valiente. Sí, claro que era valiente, pero él mismo reconocía que lo que iba a hacer, lo iba a hacer en el nombre del Señor. Y por último, todo lo que estamos enseñando conduce hacia un lugar. ¿Y qué es? Hacia la aplicación. Hay que aplicar todo lo que estuvimos enseñando. Lo que significa aplicar, creo que todos lo entienden perfectamente, pero es cómo esa historia puede ser significativa para la persona que la está escuchando, para cada uno de estos chicos. Entonces, la historia de David y Goliat, y bueno, ¿qué significa eso? ¿Cómo lo aplica en su vida? Bueno, él puede saber que aunque muchas veces hay problemas que parecen un gigante, podemos confiar en un Dios que nos ayuda a vencer. Entonces, eso podría ser, por ejemplo, una aplicación. La aplicación es muy importante y no puede faltar. Así que estos son los 4 pasos que encontramos para poder redactar la historia y para poder tener a grandes rasgos una idea de cómo desarrollar la lección. Muy bien, aquí hemos terminado con la lección 8 y estaremos en el siguiente video abordando la lección número 9.